¿Cómo que más RAM puede significar menos FPS? Sí, eso es completamente cierto. Te lo voy a explicar al final del video porque es importante que entiendas absolutamente todo el proceso para que esto no te vaya a pasar a ti. ¿La RAM realmente afecta en la subida y bajada de FPS? Sí y no. Es algo más complejo, pero te lo explicaré de una forma en la que todos puedan entender, para que de una vez por todas entiendas cuál es el papel de la RAM en tu Minecraft, LOL o lo que sea que juegues, y no uses frases como si tiene más RAM es mejor PC. Para empezar, ¿qué es la RAM? Te lo explico fácil y resumidamente. La RAM es un intermediario, por así decirlo, en la transmisión de datos, o bueno, en el flujo de información de datos que se necesita para que un programa se pueda ejecutar, y lo hace mucho más rápido que un disco duro. Hagamos de cuenta que, por ejemplo, la RAM es el intermediario entre el disco duro y la CPU, por así decirlo. Entonces digamos que el disco duro es muy lento para transferir información y necesita algo que almacene y transporte esa información mucho más rápido de una manera temporal, y ese es el papel principal de la memoria RAM, ya que tiene una velocidad muchísimo mayor que va incrementando esta velocidad de transferencia de datos en base a distintas cosas como lo son la velocidad de la memoria, generación ya sea DDR3, 4 y 5, y el tamaño, que esto último es algo relativo. Pero no nos desviemos. La RAM es entonces, en simples palabras, un intermediario entre la CPU y el disco duro transfiriendo información. Ahora bien, ¿cómo funciona y para qué sirve? Y lo más importante, ¿cómo me sirve esto si quiero aumentar mis FPS? Como te dije anteriormente, la RAM es un intermediario entre el disco duro y la CPU y trabaja a diferentes velocidades, y no toda la RAM es igual. Te explico. Cuando literalmente prendes tu PC, empieza a trabajar y ayuda a todos los procesos, desde el sistema operativo hasta que hace que tus juegos corran, y una de las cualidades únicas que tiene es que es un tipo de memoria que, aunque suene raro, no almacena datos. Es decir, cuando apagas tu PC, la RAM se vacía totalmente, al igual que cuando cierras un programa o un juego para liberar espacio. Entonces, esto influye en tus FPS cuando, por ejemplo, el rendimiento de tus juegos se ven afectados por temas de que la capacidad de la RAM superada, porque ya está saturada. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Digamos que vas a jugar un juego que ocupa 3 GB de RAM en total, y tu PC físicamente solamente tiene 4 GB de RAM, es decir, tienes una memoria de solamente 4 GB. Tú dirás, excelente, puedo correrlo sin problemas y hasta me queda 1 GB entero desocupado. Pues no exactamente. ¿Recuerdas que hace poco te decía que la RAM se ocupa de todos los programas que ejecuta tu PC? Pues sí, por defecto normalmente el sistema operativo y programas en segundo plano, subprocesos, etcétera, están ocupando algo de esta memoria. Digamos un dato al azar, vamos a ponerlo así. Supongamos que entonces tu PC, sin correr nada, o sea, simplemente lo prendes, se está ejecutando el Windows y no sé, programas que tienes en segundo plano, y en total se están ocupando 1,5 GB más o menos de tu memoria RAM. O sea, en este momento ocupas 1.5 GB, tienes 4 GB, lo cual quiere decir que libres te quedan 2,5. Y abres tu juego que solamente pesa 3 GB y tú dices, ¡fuamen! Esto lo puedo correr relajado. ¿Qué sucede? Exactamente, la RAM hace Allahu Akbar y explota, pero en sentido figurado, o sea, empieza a fallar, a correr lento, a detenerse, o de plano se crashea el programa al no poderse ejecutar correctamente. ¿Y el tamaño es el único problema? Pues no, vamos al siguiente punto. Tipos de RAM. Ahora bien, ¿qué tipos de RAM existen? Bueno, más allá del almacenamiento existe la RAM DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5, que aún no se ha comenzado a comercializar en gran escala, por lo menos cuando hago este video, así que esta la excluyo porque, por ejemplo, yo utilizo DDR4 y es normalmente lo que se puede conseguir ahorita en el mercado. Como debes intuir, cada número que aumenta es, por así decir, una nueva generación, como por ejemplo PAU 1, PAU 2, iPhone 7, 8, etc. Creo que se entiende. Además de esto, aunque una memoria sea de la misma generación, no tiene el mismo rendimiento. Es decir, algunas memorias irán a 2666 MHz, otras a 1333 y demás. Y esto, para no entrar en campos tan técnicos, son velocidades que permiten transmitir información, o bueno, cantidad también de información,
y procesos más rápido, aunque generalmente no suele tener mucha importancia en el uso cotidiano. Pero para que lo sepas, nada más quería dar este dato. Y pues son millones de ciclos que puede hacer tu memoria RAM por segundo. Pero lo realmente importante es la nomenclatura DDR y el número que le sigue, ya que tiene un tipo de tecnología mucho más avanzada que junto a los demás componentes de tu PC harán mejor sinergia. Es decir, van a ir facherísimos para permitirte tener una mejor experiencia en conjunto. Lo digo así porque pues obviamente no me quiero alargar con temas de doble SATA y temas que sean demasiado técnicos. Simplemente lo quiero dejar así para que quede súper simplificado y que nadie vaya a tener ningún problema al entender este tipo de información, porque normalmente cuando se habla de tecnología la gente suele irse a temas como muy específico y creen que es importante especificar eso, pero no, te lo explico de la manera más sencilla. Entonces tenemos que la memoria RAM se divide en el almacenamiento, la velocidad y la generación, por así decirlo, de la tecnología DDR. Ahora, ¿cómo afecta la RAM al rendimiento? Ya vimos que como norma general el rendimiento se ve afectado por dos motivos: el tamaño y la generación. Por así decirlo, la RAM, es decir, que si tu RAM se satura o si los juegos que quieres correr son nuevos y tu RAM es muy poca y además de una generación antigua, pues tu rendimiento va a ser peor, incluso al punto de no correr ni siquiera los juegos. Entonces, ¿más RAM son más FPS? Sí y no. Creo que hasta este punto ya como que le has cogido el tiro y espero que ya lo hayas entendido, pero te daré la clave. Actualmente cualquier juego puede ser ejecutado desde el punto de vista de 16 GB de RAM DDR4. Más de eso actualmente, o sea, en el 2022, no necesitas más para correr un juego. Pero, por ejemplo, si solamente tienes 4 GB de RAM y tu procesador y gráficas no se ven cargados cuando le das a play a un juego, pero tu memoria RAM se satura y no te deja ejecutarlo, probablemente sea ese el tema. La forma de verlo suele ser fácilmente con programas como Afterburner o incluso con el mismo administrador de tareas, donde puedes monitorear el uso que se hace. Ahora bien, entonces, menos RAM son más FPS. En algunos casos específicos, sí. Cuando cambias DDR3 por DDR4, es decir, si tienes 32 GB de RAM DDR3, que es una cantidad innecesaria, vas a tener un menor rendimiento frente a 16 GB de RAM DDR4, ya que el tamaño no importa en este caso en específico, sino que lo importante es la versión, en este caso, ya que con 16, pues como te dije anteriormente, vas sobradísimo. Antes de decidir en actualizar el tipo de memoria, verifica que tu placa madre y demás componentes sean compatibles con DDR4 para que no pierdas el dinero. Entonces ya sabes que cuando vayas a comprar una PC porque tiene 32 o 64 GB de RAM, eso no es realmente importante. Fíjate más bien si es DDR3 o DDR4 y fíjate también en los demás componentes. Si quieres aportar algo más a la conversación, recuerda dejarlo en comentarios y aquí otro video sobre el rendimiento para aumentar tus FPS. Puede ser el del disco duro, el del procesador o el de la RAM. Nos vemos, un beso, un abrazo. Y pues bueno, ya que estás aquí, no olvides comentarme también qué tema te gustaría que tratáramos por acá, que obviamente estoy completamente abierto pues a cualquier... ¿Tú me entiendes? Bueno, en fin, deja ahí el comentario para saber qué te gustaría ver en el canal. Un abrazo.